del sí solo sí, pero al final del día hay una herramienta. Y esa herramienta nos sirvió para la segunda clase, que fue demostraciones. Y ahí vimos 4 tipos de demostraciones. La más compleja era la reducción al absurdo o por contradicción. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio bien detallado? Pero que obviamente ustedes repasaron porque es estudiante ideal. La clase de hoy, sin embargo, va hacia otro lado, por así decirlo. Vamos a utilizar la lógica proposicional, pero en un contexto de conjuntos matemáticos. Ya cuando hablen de conjuntos, imagínense los números naturales, los reales, los complejos, cualquier cosa de ese estilo. Eh, pero que en realidad no solamente tienen que ser números. Un conjunto podría ser de personas, un conjunto de eh, rectas, un conjunto de elementos físicos, da exactamente lo mismo, pero el concepto de conjunto es el que tenemos que generalizar el día de hoy. Eso va a ser la primera parte de la clase. Va a ser un poco larga en el sentido de que van a ser muchos conceptos, pero que se van a ir haciendo match con los de proposición o lógica proposicional. ¿Ya? Entonces, voy a ir un poco más rápido. En la parte de cuantificadores es aplicar nuevamente el concepto de cómo puedo hacer proposiciones en conjuntos, pero con un lenguaje matemático un poco más refinado, por así decirlo. Entonces ahí tal vez nos vamos a ver un poquito más en los ejemplos, si es que nos queda el tiempo. Comencemos. Ya, un conjunto es cualquier cosa que tiene, es una colección de objetos. ¿Ya? En matemática generalmente se utilizan las letras mayúsculas como notación de esto, ya como cuando uno ocupa la X para el eje X o el eje horizontal y la letra Y para el eje vertical. En matemática se suele utilizar las letras A, B, C como conjuntos. Esto es súper bueno porque un elemento de un conjunto lo denotamos o lo generalizamos como la misma letra pero minúscula. Ya, es básicamente como que nos ayuda a diferenciar. Si te fijas acá, hay una notación que probablemente tú la conoces, que es esta estilizada, que hace referencia a decir que pertenece. Es decir, si el conjunto A, digo, el elemento A minúscula está en el conjunto A mayúscula, uno dice que A pertenece a A mayúscula, y matemáticamente se escribe como A pertenece a A. Y si no pertenece, lo tachamos nomás. Entonces uno podría decir como uno pertenece a los naturales. En ese sentido, no hay nada nuevo. Dame un segundo, estoy agregando gente. ¿Ya? ¿Y cómo podemos escribir estos conjuntos? Yo les recomiendo dos nomás, que es escribir la lista de todos los elementos. Por ejemplo, si el conjunto A son esos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, se escriben todos con la llave. ¿Ya? Generalmente cuando uno utiliza conjuntos es la llave. Si tú quisieras enumerar o escribir por extensión los naturales, no vaya a terminar nunca porque son números infinitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esta notación como de elementos representativos, que uno escribe los primeros, digo, 0, 1, 2, 3, y le pone 3 puntos, pero la verdad es que uno no lo recomienda mucho porque puede haber generalizaciones que uno asuma que existen, pero que en realidad no existen. Entonces, esta la vas a ver probablemente en más de un ejercicio, pero no es recomendable como desde el punto de vista más teórico. Lo que sí es recomendable es la comprensión, o definir un conjunto por comprensión, es que cualquier conjunto tiene que vivir en algún universo más grande o del mismo tamaño. Siempre utilizamos la letra U, puede ser esta letra U cursiva o la U mayúscula, como siempre, y uno lo que hace es definir el conjunto con las mismas llaves. Uno dice que van a ser elementos chiquititos, cualquiera sea, que pertenecen al universo, ya que aquí podría ser la U cursiva, pero es más fácil escribir un ejemplo en los naturales. El dos puntos, al igual que el slash, significa tal que. Entonces, el conjunto B son los elementos que pertenecen a los naturales, tal que estos elementos, la generalización de acá, es un número primo.
¿Ok? Entonces, es una forma compacta de escribir un conjunto, pero que no tiene lugar a dudas para llevar a, no sé, pues, a conclusiones equívocas. Entonces aquí empiezan ya definimos el conjunto, empecemos a operarlo, ¿ya? El operador de si son iguales significa que los elementos de A, por ejemplo, si A igual a B, los elementos de A están en B y los elementos de B están en A. Y eso, ¿cómo lo escribimos de una forma matemática con lógica? ¿Ya? Uno dice, si X pertenece a A, digo, esta es la asunción. Tú asumes, si tú estás diciendo que son iguales, significa dos cosas. Significa que si X pertenece a A, entonces X pertenece al conjunto B. Eso es para un lado. Pero además, y por eso es un y, si X está en A, significa entonces que X está en B. Entonces, todo esto que tiene los mismos elementos, lo escribimos con lo que ya conocemos de lógica. Entonces, lo interesante sería hacer algún ejemplo, ¿ya? De si vamos a hacer el primero, más que más, son iguales. Digo, el primer ejemplo y el segundo son la misma idea, pero con distintos números. Saber si realmente son iguales o no. Y uno podría pensar a simple vista que no son iguales, ¿cierto? Hagamos el ejemplo. Así puedo copiar. No, parece que no. Denme un segundo. El ejemplo era que A es 4n más 1 tal que n pertenece a z y que B es 2n menos 1 tal que n es impar. Ya, entonces, en este tipo de ejercicios, yo creo que siempre hay como una confusión, por lo que he visto en años anteriores, es que los estudiantes piensan que este n que está acá es el mismo n que está en el otro conjunto. ¿Ya? Y en realidad eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo estamos escribiendo como comprensión, es decir, estamos generalizando todos los elementos de A y todos los elementos de B, utilizando una variable auxiliar, que en este caso sería la n. Si te complica un poco el hecho de que haya n en ambos lados, lo que podrías hacer es cambiarla, ¿ya? Entonces podrías escribir esto así. Habíamos dicho un 2 y aquí podemos poner un k y poner que k es impar. No sé si alcanza a ver bien, acuérdense que aquí hay un dos puntos y este es un menos. ¿Sí? Ok. Entonces, recordemos la definición. Chuta. Para que sean iguales, si X está en A, X tiene que estar en B. Y además, si X está en B, X tiene que estar en A. ¿Cómo atacamos estos tipos de problemas? De la siguiente manera. Digamos que, no sé, sea 4n más 1 con n pertenece a z, pertenece al conjunto A. O si te complica un poco, lo puedes escribir así también. 4n más 1 pertenece a z y n a... Sorry. Mala mía, mala mía. Pertenece a y el n pertenece a z. Entonces, como ya asumiste, tomaste el lado izquierdo de la proposición, asumiste que estaba en A, ahora te gustaría escribirlo como que estuviera en B. Y uno dice, ya, tengo que hacer aparecer un número impar. Entonces aquí uno empieza a utilizar su artillería de matemática y podría decir, ya, para que aparezca un impar, tiene que haber un 1, y aparte,
tenemos que hacer aparecer este menos 1, que es lo que nos interesa. Al principio se parece como raro, ¿cierto? Aparte, tenemos que hacer aparecer ese 2, porque vamos de aquí para allá. Entonces uno podría decir, ya, hagamos aparecer el 2. Ah, sorry. Mala mía. Y podría factorizar, ¿cierto? 2, 2n más 1. Y aquí no hay nada nuevo, lo único que hice fue factorizar. ¿Pero por qué hicimos esa factorización? Porque ya voy armando el conjunto al lado. Este 2 va a ser ese 2, y este 2n, a mí me gustaría hacer aparecer un impar en realidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer aparecer un impar? Fácil, tomar impar, tomar el número par, súmale 1 y réstale 1. ¿Por qué esto? Porque esto de acá abajito es un 0. O ahí 0. A los matemáticos les gusta decir como esto es un 0 conveniente. Ya por si lo escuchan en alguna radio antigua, en algún otro curso. ¿Por qué hago esto? Porque fíjate, voy a borrar un poquito acá ese. Este de acá, este número que voy a poner en paréntesis, es un número impar. Entonces voy a escribir 2k menos 1 más 1, donde k es impar. ¿Cierto? Y después voy a hacer distribución de 2 por este y 2 por el menos 1. ¿Cómo va quedando? Te va a quedar 2k menos 2 más 1, y 2k menos 2 más 1 es menos 1. Y este elemento pertenece a B. ¿Y por qué pertenece a B? Porque está conformado por la multiplicación de 2 por un número impar menos 1, que es lo que tenemos acá arribita. ¿Sí? Entonces, Sí, ahí hicimos la primera parte. ¿Alguien que habló? Disculpa, Matías, sí. parece. Sí. Dime. A ver, tengo una pregunta. Entonces, así como a simple vista sería como bueno, si en este caso tengo que hacer que A pertenezca a B y B ¿Ya? pertenezca a A, entonces comenzaría de A, o sea, como una regla o algo así, o puedo comenzar desde cualquier lado. Espera, te adelantaste un poquito. Lo que pasa es que lo que hicimos acá es que este elemento de aquí abajito es una X, ¿cierto? Un valor X. Entonces, esta demostración, lo que demostraste es, si X pertenece a A, o sea, si esto pertenece a A, el mismo elemento también pertenece a B. Y eso fue una implicancia. O lo voy a escribir con rojo para que quede todo el... Entonces, X pertenece a B. ¿Ok? Pero si te acuerdas de la slide anterior, que tal vez la pasé un poco rápido, para demostrar que son iguales, yo tengo que demostrar que si X pertenece a A, entonces pertenece a B, y además, si X pertenece a B, tiene que pertenecer a A. Entonces, lo que hicimos ahora fue la primera parte, y tenemos que, por lo tanto, intentar con el segundo caso. Entonces vamos a decir, sea 2k menos 1 perteneciente a B con k impar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para demostrar o no, hay que ver ahí porque uno no sabe, si ese 2k menos 1 se puede escribir como 4n más 1. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? Sí, sí, sí. Súper. Entonces démosle con la segunda parte. Vamos a escribir 2k menos 1. Y como sabemos que k es par, digo impar, escribámoslo como un impar. Vamos a escribir 2, vamos a utilizar un paréntesis, 2k menos 1, y aquí era un menos 1.
Y ahora la pregunta de rigor aquí es, ¿te sirve utilizar -1 o +1? Porque de los dos casos son impares, ¿cierto? Entonces deberíamos como que pensar la parte anterior que hicimos. En el ejercicio anterior, o en la parte anterior, la factorización lo hicimos con el +1. O sea que yo les recomendaría, en estos casos, también utilizar el +1 ahí. Si tú utilizaste el -1, te vas a dar cuenta que en algún momento te va a quedar como 4n-1 o en lugar de 4n+1 o algo por el estilo. No lo hice en realidad, pero siempre puedes a un número impar sumarle 2 para que siga siendo un número impar. Entonces puedes hacer esa conveniencia para como ajustar el ejercicio. No se preocupen mucho, pero la idea es la siguiente. Aquí yo me equivoqué, ¿cierto? Porque puse 2k+1 y lo había escrito en función de k. Entonces, en realidad, tú puedes aquí elegir otro número, ¿ya? Otra variable. Puede ser una n, puede ser una m, lo que tú quieras, ¿ya? Digamos, imagínense que yo me equivoqué y voy a poner una m a propósito. Solamente para complicar un poco la vida, porque en realidad no es equivocarse, sino que estas variables son auxiliares. Entonces, los impares se escriben como 2m+1 o 2m-1, donde el m pertenece a los enteros. Y aquí vamos a hacer la misma técnica, vamos a empezar a escribir y te va a quedar 4m más 2 menos 1, y aquí te va a quedar 4m más 1. Y como el m, fíjate bien, el m está en los enteros, es una variable auxiliar, entonces estoy recorriendo todos los enteros. Entonces, independiente si yo puse una n, una m, una z, cualquier cosa, este elemento igual pertenece al conjunto A. Entonces, pertenece al conjunto A. Entonces, lo que tú demostraste ahora es que si este elemento X pertenece a B, entonces, con nuestro procesamiento, X pertenece a A. Y si X pertenece, digo, si se cumple esto y esto, finalmente A es igual a B. Entonces ahí lo demostramos. Ahí, o el cuadradito, como quiera. Entonces, demostrar que conjuntos son iguales suena fácil, pero también tiene un procedimiento lógico por detrás. ¿Sí? Súper. Sigamos. Igual que yo puedo decir que dos conjuntos son iguales, puedo decir que un conjunto está contenido en otro. Y la notación es con esta C como más grande. Y si esta C tiene una raíz de abajo, es que significa que podría pertenecer, podrían ser iguales, ¿ya? Por ejemplo, los naturales son subconjuntos de los naturales porque son iguales. Pero los naturales también son subconjuntos de los enteros. Entonces hay que tener ojo con esas cosas. Si te fijas, el A subconjunto de B significa que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y si tú tienes un conjunto que no está contenido en el otro, por ejemplo, si te digo los enteros no son subconjuntos de los naturales, porque por ejemplo aquí está el -1 y aquí no están los negativos. El concepto que también tenemos que dejar en nuestras mentes de ahora en adelante el conjunto del vacío. Ya es como una especie de cero, pero aquí no estamos trabajando con números, estamos trabajando con conjuntos de elementos y hay un conjunto que no tiene nada. Y ese conjunto es el vacío. Eh, lo van a ver como este cero tachado o también como un círculo tachado. Así que no se confundan, digo, no tengan miedo si ven esa nomenclatura. Y algunas cosas que son súper interesantes, es decir, el conjunto vacío es un conjunto de cualquier otra cosa. ¿Ya? El conjunto vacío siempre va a ser su conjunto de otro conjunto porque ningún elemento está contenido en alguna cosa que tiene cualquier cosa. Ya suena un poco como contradictorio, pero al final piensa que tú puedes poner vacío en una botella y no hay ningún problema porque no estás poniendo nada. Y aquí hay un corolario interesante, que el conjunto vacío es único, pero es único en cada universo. ¿Ya?
porque en realidad nosotros siempre vamos a estar trabajando con un universo de referencia, con esa U cursiva o con la U que les decía. Dependiendo del universo, siempre el universo va a tener un único conjunto vacío. Ya, eso es más que nada como para no tener problemas como de lógica matemática de aquí en adelante, que no los vamos a ver porque no aparece ese problema. Empecemos con las propiedades. Rodrigo, ¿tiene la mano levantada? Sí, quería una consulta. Me confunde un poco la palabra universo. Así, Ya. ¿qué se refiere? Es muy, digo, la respuesta tal vez no te guste, pero depende del contexto que uno esté trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con solamente números reales, que es como el caso de Mat 021 en la primera parte, generalmente tu universo va a ser los números reales, ¿ya? Tu universo va a ser los números reales. Pero imagínate ahora que tú quieres encontrar, no sé, el camino más corto de tu casa a la universidad. Entonces, el universo va a ser todas las rutas que hay de tu casa a la universidad. Entonces, ahora los elementos no son números, son rutas. Lo otro podría ser como, me gustaría encontrar el conjunto de las rectas que son perpendiculares al eje vertical. Entonces, ahora tus elementos son rectas y el universo, o sea, son las rectas que pertenecen al plano cartesiano. Entonces, suena un poco como tirado a las mechas, pero en realidad la matemática nos permite eso, como generalizar todo. ¿Ya? Vamos a estar siempre trabajando básicamente como en números, en conjuntos de números, pero es bueno tener como en la cabeza de que los conjuntos pueden ser de cualquier objeto. Gracias, profe. ¿Sí? ¿O te confundí más? Vale, ya voy a ir escuchando. Ya, Gracias. bacán. Y al igual que las proposiciones matemáticas, tenemos propiedades. Y las propiedades que ustedes se imaginan son muy parecidas a la lógica proposicional. Fíjate, si yo uno dos conjuntos, significa que el conjunto está en A o está en B. ¿Por qué es uno? Porque también el conjunto podría pertenecer a ambos. Entonces aquí yo me voy a adelantar un poquito, voy a hacer un spoiler, de que típicamente uno para apoyarse en esto, lo que hace es apoyarse con diagramas de Venn. Y los diagramas de Venn es considerar que tú tienes un universo, ¿ya? Pensamos que estamos en un universo, un universo, y ese universo, dame un segundo, tiene varios conjuntos. Puedes tener un conjunto ahí, un conjunto acá, uno por acá, que se interlapan, porque pueden ser los números pares, los números impares, los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, cualquier cosa. Entonces, lo que te ayuda mucho para este tipo de ejercicios o ver las propiedades es decir que la unión de dos elementos, lo más general posible, sería tener un conjunto A por acá y un conjunto B que se intersecten en alguna parte. Entonces, tú tendrías algo así como el A, chuta, me quedó horrible, y el B. Si yo quiero la unión de esos dos conjuntos, lo que estoy buscando es todos los elementos que estén en cualquiera de los dos. Entonces sería algo como de este estilo. Todo lo que esté en A o todo lo que esté en B. Y decir eso, A o B, en nuestra lógica proposicional es la unión de estos elementos son los elementos que pertenecen al universo, tal que X está en A, que podría ser ese punto, o este de acá, o que pertenecen a B, que podría ser estos de acá. El elemento, por ejemplo, ese puntito de ahí arriba, no pertenece, ese punto no pertenece a la unión porque no está en ninguno de los dos. Es súper lógico, ya es como lo que uno se imagina, como, oye, voy a unir dos conjuntos de, no sé, figuritas, los conjuntos de los números pares, los números impares, pero tenemos que de alguna forma plasmarlo con nuestros conceptos. Y así tú podrías seguir infinitamente haciendo la intersección, que en realidad es cuando está en A y está en B, o sea, solamente te queda ahí, que como su nombre lo dice, es la intersección. Hay otros conjuntos como la diferencia, que puede que sean un poco más nuevos para el curso, pero es decir, quiero todo lo que esté en A y que no esté en B. Ya es como un operador discriminatorio, porque solamente lo que está en A
y no lo que está en B. El complemento es un clásico, ¿ya? Porque vas a tener, me van a perdonar aquí, voy a hacer un cuadradito chiquitito. Tienes el universo, tienes el conjunto A, digamos que es el conjunto A, y el complemento va a ser todo lo que está en el universo que no esté en A. O sea, te va a quedar todo lo de afuera. Entonces, si yo te digo, el conjunto A son los números múltiplos de 3, el A sub C o supra C, el A complemento, son todos los números que no son múltiplos de 3. Y para ir terminando, la diferencia simétrica, como su nombre lo dice, es como que no se quieren tocar entre ellos los conjuntos. Vas a tener, oye, me quedó horrible ese. Tienes A, tienes B, y la diferencia simétrica te dice, puedes tomar la diferencia de A menos B, la unes con la diferencia de B menos A. Y la diferencia de A menos B es lo que está en A y no está en B. A ver, pongámosle aquí A, B. Lo que está en A y no está en B es eso, unido con lo que está en B y no está en A. Lo que está en B y no está en A es todo eso. O sea, Entonces, una consulta. sí, dime. La diferencia de A y B solo aplica para A. Exacto. Este Ah, ya. operador es como direccional. Tiene un orden. Lo que está en A y no está en B. Y por lo tanto, la idea de aplicar la diferencia simétrica es como un operador bidireccional. Es decir, lo que no está en A y lo que no está en B. Entonces, si te fijas, es como el opuesto de la intersección. Ya, ya. Gracias. Súper. Algunas propiedades que a ustedes le van a parecer súper naturales, es decir, si yo tengo un universo, lo voy a poner aquí, no, y tú sabes que A es subconjunto de B, te quedaría algo así. ¿Cierto? Te quedaría que este es A y este es B. Estamos diciendo que A subconjunto de B porque todos los elementos de A están contenidos en B. Eso implica que el complemento de B está contenido en el complemento de A. Y te puedes como convencer súper fácilmente con el diagrama de Venn haciendo lo siguiente. El complemento de B va a ser todo lo que esté en el universo, pero que no esté en B. Que sería eso, ¿cierto? Y el complemento de A es todo lo que está en el universo, pero que no está en A. Entonces, si te fijas, esto es más grande. Me quedo horrible, pero creo que se entiende, ¿cierto? Porque cualquier punto que esté aquí, por ejemplo, está en A y está en el complemento de A y está en el complemento de B, pero los elementos de aquí, ¿ya? Esos no están en el complemento de B, pero sí están en el complemento de A. Entonces, eso te va a servir para hacer alguna propiedad, digo, algún ejercicio o alguna demostración. Súper. Siguiendo la misma idea, a ver si puedo borrar un poco. Profe, ¿Sí? ¿qué era el signo que aparece entre A y B? ¿Qué significa? Este de acá. Sí, ese. Ese significa que A es subconjunto de B. Lo más fácil, los naturales son subconjunto de los enteros. Porque todos los naturales están en el conjunto de los enteros y el entero además tiene los negativos. Ese te podría servir como ayuda de Ok, memoria. gracias. Súper. Ya, para irnos rezándonos. A ver, ¿cómo estamos con la hora? No creo que estamos bien. Si A es subconjunto de B, esto es como, fíjate la diferencia, este es un sí solo sí. Pero también hay propiedades, ¿ya? Que si pasa algo, entonces se cumple lo siguiente. Es una especie, no digamos que un teorema, pero una proposición. Si A está contenido en B, entonces la intersección siempre va a ser A. ¿Te puedes convencer con el siguiente dibujo de nuevo? Tenemos A, tenemos, pongámosle B en realidad. Me equivoqué, el B está contenido. Ojalá que me quede. ¿Por qué
lo hago así porque fíjate que incluso el borde también puede ser, ¿ya? Porque si está los elementos del borde, también al final del día están contenidos porque podrían ser iguales. A ver si lo pongo ahí mejor. Entonces vamos a tener que el A es el rojito y el B el azul. Estamos haciendo la segunda. Entonces la intersección, ¿cuál va a ser la intersección? A inter B va a ser todo lo que está en A y está en B al mismo tiempo, va a ser esto. ¿Y eso qué es? El conjunto A. Y si yo tomo la unión, lo que está en A más lo que está en B es el mismo conjunto B. Nada del otro mundo, ¿cierto? Finalmente, si A está contenido en B y además B está contenido en C, esta es como una transitividad de los conjuntos. Digamos que ese es C. Si te fijas, A está contenido en B, B está contenido en C, por lo tanto es natural pensar que A está contenido en C. Finalmente, ahí terminando estas propiedades, si tú tienes dos conjuntos, A y B, siempre va a ser, va a cumplirse como esta condición, que es lo siguiente: el conjunto A, que digamos que S, va a ser más grande que la intersección de A y B, que es solamente eso, que es esa partecita. Y además, el conjunto A, que es todo eso, siempre va a estar contenido en la unión de dos conjuntos, que es todo eso. ¿Sí? Son cosas naturales, pero tenemos que ir definiéndolas formalmente. Alonso, no entendí la 2. ¿La 2? Sí. Ya, mira, no hay problema. Hagámosla de nuevo. Déjame hacer una hoja nueva entonces. Estamos diciendo lo siguiente: que si A es su conjunto de B, entonces, y ahí fíjate, importante, se cumplen dos cosas. Se cumple que A inter B es lo mismo que A, y que además A unión B es igual B. Lo puedes ver como dos puntos o un i, da exactamente lo mismo. Déjenme. Dame un segundo. Ya, filo. Entonces, fíjate que esta es como una proposición, asumes que lo primero, lo de la izquierda es cierto, y demuestra que lo de la derecha es verdadero. Entonces, que A sea conjunto de B, subconjunto de B, significa lo siguiente: que tú estás viviendo en un universo, digámosle aquí U, ¿ya? Y vas a tener dos conjuntos que van a ser del tipo, pongámosle aquí, vas a tener B y vas a tener A. Los hago así concéntricos porque estoy cumpliendo la proposición, pues, la hipótesis, ¿ya? Así que eso no se puede obviar. Entonces aquí te va a quedar A y aquí te va a quedar B. Entonces fíjate, ¿cuál es la intersección de A inter B? Es todo lo que está en A y además tiene que estar en B. Entonces yo digo, todo lo que está en A y además está en B. Ahora lo voy a pintar mejor. Tiene que estar en A, lo pintamos para la izquierda, ¿cierto? Y además tiene que estar en B. Pintémoslo con otro color. Lo pintamos en otra dirección. ¿Y qué es lo que se pintó dos veces? Todo esto, ¿cierto? Y eso justo es A. Mismo caso. A ver si puedo. El segundo caso, la unión. Para la unión es más fácil porque puedo utilizar un solo color y pinto hacia el mismo lado. La unión de dos elementos, A unión B, es todo lo que está en A y además todo lo que está en B.
Ah, ya, comprendo, ¿Ya? comprendo. ¿Súper? Entonces, fíjate, la intersección es que se haya pintado 2 veces y la unión es que se haya pintado por lo menos una vez. Entonces te queda solamente el conjunto B. Claro, ya, sí, me queda claro. Perfecto. Y aquí estas las pueden demostrar ustedes porque son igual que las proposiciones, pero no sé, digámoslo con conjunto. Si te fijas, si tienes el A y lo intersectas con un verdadero, digo, P y verdadero, la intersección es como un I y la unión es como un O, eso tenés que tenerlo súper claro. Si tienes una producción P y verdadero, eso va a ser el valor de P. Si tienes un conjunto A y lo intersectas con el universo, va a ser el conjunto A. A o P y falso, eso siempre va a ser falso, porque si tienes un conjunto y lo intersectas con el vacío, es solamente el vacío lo que cumple. Y así sucesivamente, si tienes A inter A, va a ser el mismo conjunto, lo mismo que A unión A, y eso lo puedes ver como P y P, eso es P, o P, eso es P. El complemento del complemento es el mismo elemento, o sea, la negación de P negada es P. Si tienes un elemento y lo intersectas con su complemento, es decir, tienes el A y lo intersectas con el complemento, eso te da el conjunto vacío. ¿Cuál es el símil? P y no P, eso siempre va a ser falso. Si tienes un conjunto A y lo intersectas con el complemento, va a ser el universo completo. Tienes ese A y digo, lo unes con el universo, con el complemento, te queda el universo, que es lo mismo P o no P, siempre va a ser verdadero. Las intersecciones dan lo mismo el orden, lo mismo que las uniones. También puedes hacer asociatividad, es decir, si tienes 2 intersecciones o 2 uniones, el paréntesis lo puedes poner donde te plazca. Sin embargo, si tienes una intersección y una unión, o una unión y una intersección, eso lo puedes distribuir como el primero con el primero, el primero con el segundo. Este es el que manda, quien es el que distribuye la unión. Y finalmente las leyes de Morgan también se cumplen. Fíjate, A unión B, digo, A inter B, complemento, es el primero del complemento, el segundo con el complemento, pero en lugar de una intersección va una unión. Con la unión pasa lo mismo, pasa a ser una intersección. Nada del otro mundo, esta la voy a pasar, si es que no hay ninguna duda. 1, 2, 3. Ya esto es lo que les decía, los conjuntos deben. Ahí está un poco más explicado, más bonito el dibujo. Si me preguntan en términos prácticos, ¿sirve como una demostración para un problema de certamen o de control? Sí, ya, digo, si no lo hace formalmente, funciona, te lo aceptaban, me acuerdo. Pero el contexto de ahora creo que las preguntas van a ser de alternativa, no estoy muy seguro, no quiero hacer ningún spoiler. Así que tal vez no les va a servir mucho. El conjunto de conjunto potencia, o la definición de conjunto potencia, es un poco más compleja porque fíjate la diferencia. Tú tienes un conjunto A que pertenece al universo, el conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Entonces el conjunto es un conjunto de subconjuntos y ya aparece un trabalenguas. Entonces tratemos de hacerlo de alguna forma un poco más didáctico. Yo te estoy diciendo que el A es un conjunto de U, entonces el conjunto potencia de algún subconjunto va a vivir en otro universo, que digámosle aquí el universo P, donde P es el universo de todos los subconjuntos. ¿Ya? Y eso no se nos puede ir. Por lo tanto, si tú tienes, a ver, hagamos el ejemplo. Si tú tienes el conjunto A, el conjunto potencia, no sé cómo hacer esa P bonita, de A, va a ser todos los elementos que son subconjunto de A. Por lo tanto, el primer subconjunto, que es subconjunto de A, es el vacío. Porque siempre el vacío va a ser subconjunto de cualquier cosa.
¿Cuál es el siguiente subconjunto que uno podría crear? Es el subconjunto con el primer elemento, que es el único que hay. Entonces, ese en realidad no tenía mucha gracia y creo que me quedó muy grande, si lo voy a achicar. Ese no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Pero veamos, por ejemplo, el segundo. El conjunto potencia del conjunto A, que tiene dos elementos, siempre va a ser, primero, el vacío, y eso lo tenemos como proposición acá, que, digo, el vacío siempre va a estar, y que además el mismo conjunto siempre va a estar. Fíjate acá, ese es el vacío, y ese es A. ¿Cuáles son los subconjuntos que podemos crear con dos elementos? Primero podemos crear el subconjunto con solamente A, el subconjunto con solamente B, y ahora podemos crear el subconjunto con ambos elementos. Y este de abajito, el último, es el mismo A. Entonces, siempre el conjunto potencia, a lo menos, va a tener el vacío y el mismo elemento. Entonces, puede que parezca un poco disruptivo, ¿cierto? Porque pasas de un conjunto de elementos, de números, pasas a un conjunto de subconjuntos. Así que ojo con esas cosas. Finalmente, con preelementos ya se empieza a hacer más grande, porque puedes tener el vacío, los subconjuntos que tienen un elemento, los subconjuntos que tienen dos elementos, BC y AC, y el subconjunto que tiene los preelementos. Entonces, si me permiten, esta llave, la primera la voy a poner de otro color para que se note que es la llave del subconjunto potencia, y el resto de llaves son de los subconjuntos. Alonso, pero ¿esto cómo quedaría graficado? Así como dibujado. Porque para mí esto es como que estuviera, como si fuera todo el universo, ¿no? No es todo el universo, en realidad, es todo el universo, es todas las combinaciones posibles de subconjuntos que pudiste hacer, ¿cierto? Porque la definición es súper bonita. Fíjate, el subconjunto potencia de A, o el conjunto potencia, lo estaba diciendo mal, el conjunto potencia de A son los conjuntos B que pertenecen que son subconjuntos de U. ¿Ya? Generalmente aquí tú tienes un X que pertenece a un U, pero el conjunto potencia es los conjuntos que son subconjuntos del universo, tal que B es un conjunto de A. Por ejemplo, en el caso del del primero, si te dijera el conjunto AB pertenece al subconjunto al conjunto potencia de S, no, porque en ningún lado está S A sub B, o el subconjunto AB. Sin embargo, si yo te pregunto el A sub B, o A, B, este B, ¿pertenece a este subconjunto potencia? Hasta el conjunto potencia, bueno, disculpen, no sé qué me pasa hoy día. Este B, ¿pertenece al conjunto potencia de aquí? Sí, porque ese está contenido en la combinación posible de conjuntos que uno podría crear. Suena súper raro, lo sé, pero te ayuda a saber cómo, a crear propiedades respecto a más conjuntos potencia. No sé si vamos a ver alguna aplicación práctica en el curso como tal, pero sí es importante poder, más que hacer ejercicio, yo creo, y esta es opinión personal mía, que la capacidad de poder, ¿cómo decirlo?, generalizar o abstraer los conceptos mentales es la que te va a ayudar de aquí en adelante. ¿Ya? Yo sé que no parece muy útil ahora, pero créeme que va a ser más interesante. Aquí Diego pregunta si el conjunto A, B es lo mismo que el conjunto B, A. Sí, porque estamos haciendo como una colección de elementos, ¿ok? Entonces, te da lo mismo el orden.
cuando den el curso de probabilidades, ahí sí van a ver que, o probabilidad combinatoria, parece que se llama, no me acuerdo ya. Ahí hay casos en que sí importa el orden, pero para el tema de los conjuntos no está lo mismo. Ya, no sé si te resolví la duda, no a Diego, no me acuerdo qué preguntó, me disculpan. No yo, pero sí, 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 se comprende, no hay problema. Ya, súper. Algunas propiedades que son supernaturales. Si tienes un conjunto, un A subconjunto B, los subconjuntos potencias siguen siendo subconjuntos. Lo mismo pasa con la intersección, porque puedes tener todos los subconjuntos de A y todos los subconjuntos de B y después se intersectan. Sin embargo, la unión de subconjuntos potencias no es igual, es un subconjunto. Y eso, hagan el ejemplo, si el A tiene el elemento 1, 2, 3 y el B tiene los elementos, no sé, 3, 4, 5, te va a aparecer los subconjuntos mucho más grandes. Te van a aparecer mucho más conjuntos a este lado. No, a este lado, disculpen. Porque tienen más combinaciones. Sin embargo, la intersección te da lo mismo porque vas a intersectar uno con el otro y hasta ahí nomás queda. Eso lo pueden ver como tarea. Cuantificadores. Esta es la segunda parte. También confundo un poquito porque vamos a agregar otra capa de nomenclatura. Pero no hay nada que temer porque estamos confiando en que ya hemos aprendido todo el resto y lo tenemos súper interiorizado. Lo primero que viene a la cabeza es una función proposicional, que es una aseveración lógica, como la que hemos estado viendo, pero que depende de una variable. Entonces, generalmente hemos estado viendo cosas del tipo P, Q, no P, cosas de ese estilo, pero ahora las podríamos hacer depender de una variable. Entonces, la función proposicional P de x, x cuadrado menos x mayor que 5 o mayor o igual que 5, es una función proposicional porque depende del valor de él. ¿Ya? Ese x podría ser cualquier cosa, pero aquí te definen que vamos a estar trabajando en un universo de reales. Así que si tú tomas el menos 6 y lo reemplazas acá, te vas a dar cuenta que es una proposición verdadera, porque te va a caer como 36 más 6 mayor que 5, pero cuando reemplazas con el valor 2, te va a quedar negativo porque te va a quedar 4 menos 2 es 2, mayor o igual que 5, eso es falso. ¿Ok? Entonces imagínate que tienes un conjunto universo que son todas las rectas que están en el plano. Tienes un plano y está la recta así, la recta así, 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 ya. Da lo mismo. Entonces incluso las funciones proposicionales podrían ser de más de una variable. ¿Cierto? Podrían ser la proposición Q, X, Y, es preguntarte si las rectas son perpendiculares o no. Entonces, por ejemplo, si tienes la recta que es así y la otra recta es así, eso va a ser Q de X, Y, falso. Pero si tienes una recta que es así y la otra es así y justo forma el ángulo 90, Q de X, Y va a ser verdadero. Entonces así podríamos incluso generalizar más cosas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque tú lo puedes ahora combinar con cuantificadores. Los cuantificadores te permiten denotar ciertas condiciones que te gustaría hablar de una función proposicional. Entonces, por ejemplo, esta E invertida significa que existe al menos un, ¿ya? O existe un, ¿ya? Generalmente uno dice esto, existe un. Pero en realidad uno está diciendo que va a existir al menos un elemento. Ya, suena como en el aire, pero vamos a ver un ejemplo al tiro. Aprenderse el nombre cuantificador existencial universal no sirve de nada, solamente aprendan que este es el existe, o existe un, o existe al menos un, y lo mismo sería para que para todo elemento del conjunto se cumple algo o no, y el E con un signo de exclamación es que existe un único. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, existe un único elemento en los naturales tal que al sumar cualquier número con ese elemento, te dé como resultado el mismo elemento. ¿Por qué? Porque existe el 0 y el 0 es el único que te va a permitir x más 0 igual x. Pero uno podría decir, existe un x que es mayor que 5. Sí, existe el 6 y con eso estoy listo porque existe al menos uno. Pero también existe el 8, el 100, el 1000, da exactamente lo mismo. Por eso son parecidos,
pero este es mucho más duro en el sentido de que solamente te permite la existencia de un elemento. Si yo te digo, existe un único x que pertenece a los naturales tal que x mayor que 5, eso es falso, porque a pesar de que existe el 6 que es mayor que 5, también existe el 7, el 8, el 9, entonces deja de ser único. Y si te digo, para todo x que pertenece a los naturales, x mayor que 5, de nuevo, el x igual 6 vale, pero el x igual 2 no vale, entonces no se cumple para todos. Si yo te digo, para todo x que pertenece a los naturales, existe, ¿hay un sucesor? Sí, porque todos los naturales tienen un elemento n más 1. Entonces, en ese caso, estamos de nuevo plasmando palabras en definiciones matemáticas. Si hay dos o más variables, hay que cuantificar cada una, y eso te lo explico en esta parte. Volvamos al ejemplo de la recta en el plano. ¿Ya? Tenemos la función proposicional x, q, x, y, y lo que te dice x es perpendicular a y. ¿Por qué es una proposición? Acuérdense, porque tiene un valor lógico de verdad, puede ser verdadero o falso. ¿Y por qué es función? Porque depende de dos variables, que tú no las conoces. Entonces, ¿cómo se lee lo primero? Cada cuantificador, uno generalmente lo pone en paréntesis para ser más ordenado. Entonces, va a existir una recta en el conjunto de las rectas del plano, y existe una hora recta en el conjunto de las rectas del plano, tal que x e y sean perpendiculares. Ahora, si lo quieres escribir como más rápido, existe un par de rectas en U, es decir, existe el par, que son perpendiculares, y que son perpendiculares es la Q. Y si tú me preguntas, ¿eso es verdadero o falso? Esto es verdadero, porque tienes las rectas, los ejes, pero también tienes el que está acá, o las rectas que forman una X. Me da lo mismo que existan 100, me da lo mismo que existan 1000, me da lo mismo que existan infinitas. Mientras exista alguna, esto es verdadero. Fíjate la siguiente. Existe una recta que es perpendicular a cualquier otra. Entonces, existe una recta, ¿ya? Que es perpendicular a cualquier otra. Cualquier otra es para todo y que pertenece a ese universo. Tal que son perpendiculares. Si tú me preguntas, ¿eso es verdadero? No lo sé, tendría que demostrarlo, porque podría tomar una recta que sea así. A ver, lo voy a dibujar en realidad. Esa va a ser la recta X. Y yo voy a decir, ya, esta es una recta Y, es perpendicular, sí, esa de ahí también es perpendicular, y uno puede decir, oh, ya, parece que sí se cumple para todo Y. Eso es la Y. Sin embargo, si tú pones una recta un poco desviada, ese ángulo ya deja de ser de 90 grados, y por lo tanto no es perpendicular, y por lo tanto para la recta roja X no se cumple esta proposición, porque no para todas las y son perpendiculares. Sin embargo, y aquí viene el problema, como te dicen existe un X, tú deberías probar con todas las X, todas las rectas del mundo mundial. Entonces, hacerlo por casos generalmente no es muy sabio, a menos que encuentres un contraejemplo rápidamente. Pero eso lo vamos a ver en un ratito más. Fíjate la diferencia del anterior con el 2 con el 3. Aquí te dicen, existe una recta que es perpendicular a cualquier otra. Aquí dice, para cada recta en U, existe al menos una que es perpendicular. Para toda recta en U, existe al menos una que es perpendicular, Ya, y esa sí es más fácil, porque en realidad cualquier recta que tú pongas en el plano vas a poder encontrar una que es perpendicular así, o así, sucesivamente. Es más fácil de que uno se le imagine que es cierta, porque puedes utilizar propiedades matemáticas que vamos a ver después en el curso de geometría analítica
Pero lo que te quiero dejar aquí en la mente es que puedes pasar de palabras a una proposición, a una función proposicional con cuantificadores. Las rectas en U son perpendiculares entre sí. Significa que para todas las X, con todas las horas rectas, todas son perpendiculares entre sí. Y eso es falso, porque si tú tienes dos rectas paralelas, ya no se cumple. Este es todas con todas. Este es existe un par. Estas todas son entre sí. Existe una recta tal que para todas se cumple algo, y aquí es para todas las rectas existe alguna que cumple la condición. Son ligeramente distintas en cómo se escriben, pero sí son importantes como diferenciarlas en el ejercicio. Finalmente, ya aquí creo que con esto termina la parte de materia. Tú puedes negar cuantificadores. Y aquí de repente se nos viene como un problema. Si yo te digo, para todo X que pertenece a U, se cumple, o no sé si se cumple o no, la función proposicional P de X. Cuando tú niegas una función proposicional con cuantificadores, tienes que negar por separado la proposición y el cuantificador. Y fíjate lo siguiente, la proposición, igual que las proposiciones que hemos visto la semana pasada, se niegan. Si uno que dice X mayor que 5, este va a ser X mayor o igual que 5. Lo dije al revés, pero se entiende. Sin embargo, los cuantificadores se niegan de forma distinta. Uno no pone para todo X que no pertenece a U, sino que pone que existe al menos un X en U. Veamos el siguiente ejemplo. Ojalá que funcione. P de X, X mayor que 5. Por lo tanto, digamos que esto es para todo X que pertenece a los reales, se cumple P de X. O X es mayor que 5. Esto es falso, ¿cierto? Porque si tú tomas X igual 1, eso no se cumple, entonces no se está cumpliendo para todos. ¿Ok? Entonces, si uno dijera, ya, voy a hacer la negación de esa proposición, te va a quedar. La negación va a ser para todo X que pertenece a R, X mayor que 5. Esto es lo mismo que decir, existe un X que pertenece a R, tal que X es menor o igual que 5. ¿Ya? Entonces, fíjate, el para todo lo pasé a un existe, y la proposición la negué Profe, como uno negaría cualquier cosa. ¿Sí? el para todo se puede pasar al negar a las dos, por decir a las 12, que no sé cómo decirlo. O sea, ¿Cómo? a la única, o sea, a la única coma la más de una, Eh, al negar. Cuando tú niegas el para todo, Ujú. basta Siempre que existe, pasa siempre pasa el existe nomás. no pasa al existe único. No. Porque Como mira, el aquí, único que pasa a todo. O sea, el único cuando se niega pasa a todo, ¿no? más o menos, este el de acá, Sí. ya quería llegar a este punto, porque es el más Ah, complejo. ok. Dame un segundo y si no te queda claro, me preguntáis de nuevo, ¿te tinca? Y entonces, mira, fíjate, para todo X que pertenece a los reales, X mayor que 5, eso es falso, porque si tú tienes X igual 1, eso no se cumple, o sea que no se cumple para todos. Cuando tú niegas esa proposición, el para todos pasa a un existe y la proposición se niega. Entonces, fíjate, ¿existe alguna X que pertenezca a los reales tal que X menor o igual que 5? Sí, X igual 1 y se cumple, o sea que es verdadera. Y es natural porque tú dices, ya, si esta proposición era falsa, digo, lo de adentro era falso, la negación tiene que ser verdadera. Entonces, tiene lógica con nuestro pensamiento. Si tú te hubieras equivocado y hubieras puesto que la negación es un para todo X que pertenece a R, X menor o igual que 5, aquí de nuevo te va a quedar falso, porque X igual 100 te va a dar falso. Entonces, no puede ser que si tú tienes una proposición, al negarla, siga siendo el mismo valor de verdad. Entonces, este es el ejemplo con que tú tienes que convencerte de que al negar cuantificadores,
el cuantificador solamente es un auxiliar respecto a la proposición en realidad. Misma idea, después ustedes pueden hacerlo en la casa. Bueno, ya están en la casa. Lo van a hacer cuando están estudiando, que el negar una existencia es un para todo. Y aquí viene lo que decía el compañero. Cuando tú niegas el existe un único, tienes dos alternativas. Que para todo el conjunto de U no se cumple la proposición. Ya que es casi lo mismo, fíjate que si tú tienes un existe, te queda un para todo y la negación. El existe un único también hace uso de eso, el para todo y la niega, pero además te dice, tienes dos opciones. Una opción es que la negación no se cumpla para todos, la negación se cumpla para todos, o que existan dos elementos en el universo, tal que sean distintos, y que la proposición sea verdad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo, existe un único, de nuevo, con el mismo chiste, existe un único X que pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual que 5, tú podrías decir eso al negarlo, digo, esto es falso, ¿cierto? Y al negarlo es verdadero porque puedes encontrar X igual a 6, X igual a, no, al revés. Así, X igual a 6, es X igual a 7, y si te fijas, estos dos números, igual a 7, estos dos números son distintos entre sí, pero además ambos cumplen la condición original. Entonces, esa proposición no era única. Por lo menos habían 2, 3, 4 elementos. Entonces, el existe un único, al negarlo, tú tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque por un lado queda la negación y por el otro queda la misma función proposicional. Nicolás, veo tu mano levantada. Sí, es que el existe un está como señalando implícitamente que no son todos. No necesariamente, podrían ser todos, Ya. pero con que haya uno te basta. Así tienes que Ya. pensarlo. Entonces, esa es la diferencia de existen todos. Si existen todos, ahí se cumple esa. Como... Sí, aquí, por ejemplo, el para todo te obliga a que todos tienen que cumplir la Sí, te condición. obliga Todo, a que todo, todo. todos se tienen que cumplir, pero existe un, al menos que uno se cumpla, aunque pueden ser Exacto. todos, pero esa es la diferencia. Ya. Exactamente. Y finalmente el existe un único es que tiene que haber solamente uno. No puede haber más. ¿Ya? Lo está diciendo. ¿Ya? Dijéralo, descansen después de la clase y le dan una vuelta. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer un ejemplo nomás de esto, pero la idea es la siguiente, como determinar si, primero, determinar el valor de verdad de estas funciones proposicionales y después negarlas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, para todo n que pertenece a las naturales, n-1 pertenece a las naturales. Nicolás tiene la mano levantada o se te quedó levantada. No, me quedo levantada. Ah, ya, tranqui, no hay problema. Cuando es un para todo, aquí, es una opinión personal también, creo que es más fácil encontrar un elemento que no lo cumpla, porque eso es un contraejemplo. Esto yo sé al tiro que es falso, ya que n igual 0 implica que n-1 igual 0 menos 1 pertenece a los enteros. No, en realidad voy a ponerlo así, no pertenece a los naturales. ¿Y por qué yo digo al tiro que la proposición es falsa? Porque a pesar de que el n igual 100 cumple la condición, el n igual 10 cumple la condición, te dice que es para todos. Para todos, 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 todos. Y yo encontré uno que no lo cumple la condición. Entonces, esto es falso al tiro. Alonso, ¿Sí? ahí dice que el n es natural. Ah, sí, en el curso generalmente, ¿para qué les dijo el profe de cálculo? Que vamos a considerar los cardinales como el n no natural. Yo tenía esa pregunta. Si lo íbamos a considerar, porque la discusión la llevo desde el colegio, de que Sí, sí, es sí o si que, no. Creo que todos. sí, lo que Yo pasa es que, recuerdo que los cardinales lo iban a tomar dentro de lo entero. sí, a ver, Una cosa así. no me acuerdo cómo lo tienen definido en el curso, para serlo honesto, porque depende harto de
¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase de axiomas? Como de que los matemáticos se ponen de acuerdo. Como ya, de aquí en adelante trabajamos con esto. No me acuerdo, para serle súper honesto, cómo lo trabajamos Math 021. Así que yo me comprometo, ya esto es compromiso mío, que en la próxima clase les reviso. En la primera clase en cálculo, el profe hizo un dibujito, y en ese dibujito señaló que el n solo tenía los números positivos. Ah, perfecto. Ya, entonces así trabajamos en Math 021. Y que luego en Z se Agregamos agrega el el 0 y todos los negativos, más las fracciones y los decimales. Ya, O sea, súper, súper. lo siento, más el 0 y los negativos, nada. No sé si te cacho. Ya, como les digo, no me acordaba, porque tenía que verlo, como les digo, es un axioma que uno como que elige de un punto en adelante. Pero si el profe de cálculo lo hizo así, crearle al profe de cálculo. ¿Ya? Entonces, aquí yo me retracto, ustedes nunca vieron esto, y entonces esta producción es verdadera. Porque cualquier n que tú tomes, no, pues igual es falsa, pues. Sí, pues, igual es Igual es falsa. falsa, porque uno toma el n igual 1 y te queda 0. Pues aquí incluso uno le podría poner contraejemplo, sea n igual 1, 1 menos 1 igual 0, no pertenece a los naturales. ¿Ya? Eso sería como más formal. Y ya para ir terminando, chiquillos, porque queda un minuto, cuando uno niega esta proposición, porque fíjate que esto de acá es como tu P de X, po, que en realidad sería una proposición con n. Entonces la negación sería, existe un n que pertenece a los naturales, tal que n-1 no pertenece a los naturales. Porque esta es la negación de la proposición original, po. Y el para todo lo pasamos al existe. Y esta es verdadera, o pongámosle así más bonito, es verdadera, tomando de nuevo n igual 1. Porque 1 menos 1 no pertenece a los naturales. Y basta con solamente el 1 porque es un existe. Y aquí bastaba como un contraejemplo porque era un para todo. Y ahí terminamos justo. Me disculpan, chicos, no alcanzaba a hacer más ejercicios, pero la clase era más Se entiende. teórica. Se entiende. Sí. Sí, acuérdense que también estamos como recalibrando, que ahora tenemos las clases de 1 hora 10, así que ahí como que los profes nos estamos acostumbrando un poquito. Chicos, como siempre, un gustazo, gracias por la participación, ojalá un poquito más para la próxima, pero entiendo que son los primeros días. Mi correo siempre está abierto por si necesitan algo, y descansen y estudien, que se viene difícil. Que tengan buena tarde. Me ayuda, profe.